Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otra videoconferencia sobre la asignatura que estamos cursando. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado de los paradigmas investigativos, hablamos del paradigma cualitativo y del paradigma cuantitativo, vimos algunos ejemplos dentro de la clasificación de la investigación científica, pero esta no es la única clasificación que existe. De hecho, un mismo elemento, un mismo fenómeno se puede clasificar en función de los criterios de clasificación que se tengan en cuenta. Y es por eso que hoy vamos a ver dentro de los tipos de estudio, además de que una investigación puede ser cuantitativa o cualitativa, pues esta tiene otras características que también la tipifican y la permiten clasificar dentro de otros grupos de clasificación. Entonces, los tipos de estudio que se pueden dar dentro de la investigación científica en función precisamente del criterio de clasificación, digamos, según la finalidad del estudio. Las investigaciones se pueden clasificar en descriptivas o analíticas. Las investigaciones analíticas también se llaman explicativas. Pero si cambio el criterio de clasificación, por ejemplo, según la secuencia temporal en que tenga lugar esa investigación, ya entonces los estudios se clasifican como transversales o longitudinales. Si vuelvo a cambiar el criterio de clasificación y clasifico según el control de la asignación de los factores de estudio, explicaremos en breve eso, no se preocupen si no entienden esta verborrea. Bueno, según ese control pueden clasificarse en observacionales o experimentales. Y finalmente, según el inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, los estudios de investigación científica pueden clasificarse en retrospectivos o prospectivos. Entonces, a continuación, lo que vamos a ir analizando es cada una de estas clasificaciones y cuáles son sus características más generales. Bueno, según la finalidad del estudio, habíamos hablado que un estudio puede ser descriptivo. Cuando un estudio es descriptivo, cuando no busca evaluar una presunta relación causa-efecto. O sea, lo que pretende el estudio es medir o recoger información de manera independiente sobre determinados conceptos o sobre determinadas variables a las que se refiere, pero su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Digamos, en el ejemplo que venimos tratando desde la clase anterior de la calidad del pan, si yo estoy analizando un pan que no hice yo no formulé ese pan, simplemente estoy determinando su valor nutricional, determinando sus características microbiológicas, realizando una evaluación sensorial sobre la percepción de los consumidores de ese pan. Yo simplemente estoy describiendo, yo no estoy buscando una relación o una causa de que ese pan le guste a la gente o de que ese pan no le guste a la gente. No estoy buscando una causa de que ese pan tenga un mayor por ciento de proteínas o un menor por ciento de proteínas. Simplemente estoy describiendo, desde el punto de vista cuantitativo en este caso, la calidad de ese pan. Bien. Ahora, ¿cuándo un estudio es analítico o explicativo? Cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor y un efecto. O sea, estos estudios se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno, cuáles son las causas de ese fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Pongamos, por ejemplo, que yo quiero saber en ese mismo pan que estoy estudiando el efecto que tiene la adición de mantequilla sobre su valor nutricional, sobre su valor microbiológico y sobre su valor sensorial. Y yo añado mantequilla. O sea, aquí sí estoy buscando un efecto. O sea, ¿qué efecto tiene la adición de mantequilla en el valor nutricional, en las características microbiológicas y en las características sensoriales de ese producto? O sea, que esa relación causa-efecto es la que da el traste con que el estudio sea analítico. Después vamos a ver algunos ejemplos.
Ahora, otro tipo de clasificación, como ya les comenté, sería según el control de la asignación de los factores en estudio. En este sentido, ¿qué quiere decir eso? O sea, las investigaciones pueden ser observacionales, que son aquellos estudios en que el factor que se está estudiando no es controlado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar, a medir, a analizar determinadas variables. Volvamos al ejemplo del pan. Si ese pan, que tiene una cierta cantidad de mantequilla, yo no lo hice, incluso yo no sé qué cantidad de mantequilla tiene, yo no controlé la cantidad de mantequilla que se le añadió a ese pan. Estoy hablando de una mantequilla que se le añade en su proceso de elaboración, de un pan de mantequilla. No me refiero a un pan a que uno se le eche mantequilla para comer, ¿está claro? Entonces, yo lo que estoy es observando. Estoy por un lado describiendo y por el otro lado estoy observando, porque yo no controlo la cantidad de mantequilla. Eso es lo que es un estudio observacional. No controlo el factor de estudio. Y están las investigaciones experimentales. En esas investigaciones, sí, el equipo de investigadores asigna el factor de estudio y lo controla de manera deliberada para realizar la investigación según un plan preestablecido. Digamos, yo quiero ver el efecto que tiene la adición de mantequilla en una formulación de pan, ¿bien? Y hago 3 formulaciones de pan. Una formulación con un pan sin mantequilla, una formulación con un pan donde se añade 0,5% de mantequilla y una formulación con otro pan donde se añade 1% de mantequilla. O sea, la cantidad de mantequilla la está controlando el investigador. Él sabe cuánto añadió, por tanto va a evaluar el efecto que tiene la adición de diferentes niveles de mantequilla en ese pan. Esa investigación es experimental, porque el investigador tiene control del factor de estudio, que en este caso sería la cantidad de mantequilla añadida a la formulación. O sea, estos estudios casi siempre, por supuesto, se centran en una relación causa-efecto, son estudios analíticos, o sea, la mayoría de las investigaciones experimentales también son analíticas y en general, tal y como les he comentado, evalúan el efecto de una o más intervenciones. Que en mi caso fue una intervención relacionada con la formulación de un producto a nivel industrial, pero puede ser una intervención preventiva o terapéutica, o sea, esto en el campo de la salud también tiene muchísima aplicación y lo vamos a ver después en unos ejemplos. El otro criterio de clasificación es según la secuencia temporal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los estudios se pueden clasificar como longitudinales o transversales. ¿Qué cosa es un estudio longitudinal? Aquel que se basa en el seguimiento de los mismos sujetos o los mismos fenómenos a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Digamos, en ese estudio de la calidad del pan al que se adicionó mantequilla, yo también voy a hacer un estudio de durabilidad del pan. Un estudio de vida de anaquel, como se le llama, que es un estudio cuyo objetivo final es ponerle una etiqueta a ese pan donde esté la fecha de vencimiento. O sea, ¿cómo se sabe la fecha de vencimiento de un producto alimenticio? Porque se hace un estudio de durabilidad. Eso quiere decir que yo voy a medir un conjunto de parámetros en el pan, inmediatamente después que el pan se acaba de hacer, voy a repetir ese estudio a las 24 horas, voy a volver a repetirlo a las 48 horas, voy a volver a repetirlo a las 72 horas y así sucesivamente yo me entero de cuándo es que el pan se echa a perder. A lo mejor por evaluación sensorial, voy haciendo esa evaluación sensorial a los diferentes tiempos, a lo largo del tiempo, a la misma muestra. Eso es un estudio longitudinal. O sea, fíjense que implica la observación repetida, al menos 2 veces, 2 medidas, de una misma muestra, puede ser de sujeto, o puede ser de un fenómeno, puede ser de un objeto, o de un alimento, como puede ser el pan, y por tanto relaciona el objeto de estudio de un grupo de sujetos o fenómenos a lo largo de un periodo de tiempo. Por eso se llama longitudinal. Y están las investigaciones o los estudios de tipo transversal, donde simplemente no hay un estudio en el tiempo del mismo fenómeno. Digamos que yo no hiciera el estudio de durabilidad del pan, simplemente hiciera la caracterización, simplemente midiera el efecto de la adición de mantequilla, pero yo no midiera cómo varían los diferentes parámetros
evaluación nutricional, carga microbiológica y evaluación sensorial a lo largo del tiempo. Si yo no mido eso y lo hago solo una vez, ese estudio es transversal. De la misma manera que si yo comparo distintos grupos o dos tipos de panes, uno con mantequilla y otro sin él, pero esa medición la hago una sola vez sin medir el desarrollo en el tiempo, esa investigación también sigue siendo transversal. Aquí hay un elemento interesante y yo me he percatado de que los estudiantes confunden, les cuesta trabajo clasificar una investigación en longitudinal y transversal porque lo que están mirando es el tiempo que demora la investigación. No es el tiempo que demora la investigación lo que te da una idea del tipo de estudio, si es longitudinal o transversal. Las investigaciones son procesos largos. O sea, una investigación puede empezar en enero del 2020, terminar en diciembre del 2020 y ser un estudio transversal. O sea, uno se demoró todo ese tiempo porque tiene que buscar reactivos, porque tiene que hacer muchos análisis, porque necesita mucho tiempo para la recogida de información. Pero yo me puedo demorar 1 año, 2 años, 3 años en una investigación. Que si el objeto de estudio no es medido en diferentes momentos a lo largo del tiempo, ese estudio sigue siendo transversal. O sea, muy importante que tengan clara esta diferencia para que no se confundan a la hora de clasificar un estudio. Y finalmente está la clasificación que tiene que ver con el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos. Eso está un poco arrevesado ese título, pero es así como está en la literatura. Lo más sencillo es explicarlo. ¿Qué cosa es un estudio retrospectivo? O sea, aquí la diferenciación está en los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. Un estudio retrospectivo es un estudio cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados. O dicho de otra manera más sencilla, los datos se obtienen de archivos o registros del pasado. O sea, los datos se obtienen en el pasado. O sea, cualquier estudio, por ejemplo, en el campo de ciencias de la salud, que se realice con una revisión de historias clínicas, es un estudio retrospectivo, porque esa revisión de historias clínicas ya pasó. Ya ese paciente fue acumulando o tiene una cronología de hechos, de evolución de su enfermedad en el tiempo, y eso está en el pasado y por eso usted lo puede ver en una historia clínica. ¿Está claro? O sea, usted está recogiendo información en el pasado. Eso es súper importante y por eso está marcado en azul en la diapositiva. O sea, la información se obtiene de hechos que ocurrieron en el pasado. Eso es un estudio retrospectivo. ¿Cuál sería un estudio prospectivo? Pues son aquellos estudios en que los datos se recogen a medida que van sucediendo. O sea, en el presente yo empiezo a recoger información, esa información que yo recojo va a demorar en el tiempo hacia el futuro y por eso se llaman estudios prospectivos. Digamos, la caracterización nutricional del pan que nos viene acompañando hace 2 clases, la determinación de proteínas, de grasas, de fibra alimentaria, de carbohidratos, de vitaminas, de aminoácidos, de ácidos grasos, de compuestos tóxicos, todas esas determinaciones demoran. O sea, yo me puedo demorar 6 meses para hacer todos esos análisis, pero los empecé a hacer yo y por tanto estoy recogiendo la información resultante de esos análisis en la medida que van sucediendo. Por tanto, eso sería un estudio prospectivo. Diferente fuera si yo quisiera hacer un análisis de un pan buscando investigaciones anteriores o registros que ya hizo otra persona antes de los resultados de su evaluación nutricional. Ahí sería un estudio retrospectivo. Espero que lo entiendan. Debo señalar también que muchas veces hay una combinación de ambas situaciones. O sea, yo puedo empezar a revisar historias clínicas de determinados pacientes. Esas historias clínicas, por supuesto, me están hablando de la vida pasada del paciente. En el presente, después seguir haciendo análisis a ese paciente y proyectarlo hacia el futuro. O sea, estoy mezclando lo retrospectivo con lo prospectivo. En ese caso, esos estudios se denominan ambispectivos. ¿Está bien? No son muy comunes, pero sí se puede dar el caso. Entonces quiero comentar algunos ejemplos para aterrizar
los elementos que hemos estado viendo. Digamos, hay un estudio, como este que estoy mostrando, en el que se desea evaluar la utilidad de un marcador biológico en el diagnóstico de un determinado tipo de cáncer, ¿verdad? O sea, un marcador biológico es un compuesto químico que está de manera natural en la sangre o en un determinado órgano, digamos una proteína, un ácido graso, y yo quiero ver si hay alguna relación entre la presencia de ese marcador bioquímico en el diagnóstico de un determinado tipo de cáncer. ¿Qué correlación hay? Entonces, para ello lo que se hace es seleccionar una muestra de pacientes que tienen ese cáncer que se está estudiando y otra muestra de pacientes, otro grupo de sujetos que no tienen el cáncer. Y se miden en todos ellos, tanto en los que tienen cáncer como en los que no lo tienen, los valores del marcador biológico, evaluando si es útil para diferenciar ambos grupos, o sea, evaluando si después la medicina va a tener la posibilidad de yo quiero enterarme si tú tienes, yo qué sé, cáncer de colon, te hago un análisis de sangre y si ahí encuentro un determinado marcador, un determinado compuesto químico, entonces ese compuesto químico me puede estar indicando la posibilidad de que exista el cáncer de colon. ¿Está claro por dónde va la investigación? Bueno, obviamente, si esta es una investigación donde se está midiendo un marcador biológico, se está midiendo concentraciones. Se están midiendo concentraciones de un compuesto en sangre, por tanto, estamos hablando de una investigación de tipo cuantitativo. ¿Está bien? Por otro lado, esta investigación tiene un diseño descriptivo, porque no evalúa una presunta relación causal. Ojo, y es importante esto. Si bien yo estoy buscando una relación entre la presencia de un marcador biológico con un tipo de cáncer, yo no estoy buscando la causa de ese cáncer. O sea, la presencia del marcador biológico no es la causa del cáncer. Por tanto, este estudio no está evaluando una presunta relación causa-efecto. ¿Está claro? El cáncer se produce por otras cosas. Ahora, cuando hay cáncer, puede que exista un marcador que me indique que hay cáncer. No es una causa y un efecto, es una correlación y el estudio sigue siendo descriptivo. Por otra parte, este estudio es experimental. ¿Por qué es experimental? Porque el investigador controla el factor de estudio. Tiene un grupo de sujetos que tiene cáncer, él los seleccionó, está seleccionado ex profeso a propósito, y tiene otro grupo de sujetos que no tiene cáncer, que no tiene ese cáncer. Eso también se seleccionó ex profeso, ¿está claro? Por tanto, él va a controlar el factor. Tengo un grupo que tiene cáncer, un grupo que no tiene cáncer, y voy a medir en ambos si hay la presencia de ese marcador o la concentración de ese marcador que me permita diferenciar ambos grupos cuando el cáncer se presenta. Por eso es que esta investigación es experimental. Por otra parte, es transversal. ¿Por qué es transversal? Bueno, porque esta investigación, o sea, yo no hago una evaluación en el tiempo de la evolución del cáncer. No es eso lo que me interesa estudiar. Me interesa simplemente en un determinado momento comparo diferentes sujetos y voy haciendo una medición de un parámetro, en este caso el marcador biológico, pero lo hago en un mismo momento para comparar sujetos entre sí, no el mismo sujeto a lo largo del tiempo. Por eso esa investigación es transversal. Y finalmente es una investigación prospectiva, porque los datos no se están recogiendo del pasado, sencillamente se empiezan a recoger en el presente en la medida que van sucediendo, o sea, en la medida que se van obteniendo los datos de marcador biológico de los diferentes sujetos, es que va transcurriendo la investigación. Y por eso es una investigación de carácter prospectivo. ¿Está bien? A ver, otro ejemplo. Un investigador en este caso selecciona una muestra de 30 sujetos hipertensos a los que administra un tratamiento, un fármaco, puede ser una tableta, en fin, un fármaco con una pauta preestablecida, o sea, una determinada dosificación. Y realiza su seguimiento durante 12 meses para determinar cuántos de estos sujetos redujeron sus cifras de presión arterial, o sea, está de alguna manera midiendo el efecto que tiene ese fármaco en la disminución de la presión arterial. Obviamente está claro que estamos hablando de una investigación de tipo cuantitativo, se está midiendo presión arterial, que es un valor, y además se está dosificando ese fármaco, que también es otro valor.
esta investigación no solo es cuantitativa, sino también es analítica. O sea, aquí sí hay un estudio causa-efecto, aquí sí hay una relación causal. ¿Qué impacto tiene ese fármaco en la disminución de la presión arterial? Está claro, o sea, es un estudio analítico, es además un estudio experimental. ¿Por qué? Porque el investigador está controlando de forma deliberada el tratamiento. O sea, él sabe qué fármaco está dando, él determina el fármaco que va a dar, él determina la dosis que se va a indicar a esos pacientes de ese fármaco, por tanto, él tiene controlada la variable en estudio. Es una investigación, un estudio longitudinal, fíjense que el estudio es durante 12 meses y ahí sí él va midiendo la evolución que tienen los pacientes en la medida que va administrando el tratamiento. O sea, te empiezo a dar el medicamento en enero, veo si en febrero mejoraste, te lo sigo dando en febrero, veo si en febrero mejoraste, se lo sigo dando en marzo, veo si en marzo mejoraste, y así durante 12 meses hay un seguimiento de las cifras de presión arterial para relacionarlas con el tratamiento farmacológico en este caso. Finalmente también es un estudio prospectivo porque los datos se recogen en la medida que van sucediendo. O sea, no, aquí tampoco hay una medición de historias clínicas o elementos que ya transcurrieron en el pasado. Último ejemplo, quería poner una investigación diferente, o sea, una investigación, puedo adelantarlo de tipo cualitativo, fíjense, que es un estudio que pretende explorar la percepción del riesgo psicosocial del personal de enfermería a través de grupos de discusión. Si ya yo veo grupos de discusión, muy posiblemente sea una investigación cualitativa. Encima me dice que la recolección de los datos se concentró en las percepciones, subjetividad de los sujetos acerca de los riesgos psicosociales en el trabajo de enfermería. Eso está apuntando a que es una investigación de tipo cualitativo. ¿Está bien? Me dice además que la muestra estuvo integrada por 22 profesionales de enfermería de 5 centros de atención primaria, para la detección de esos factores de riesgo psicosocial en el ejercicio de su profesión se aplicaron técnicas directas mediante grupos de discusión y técnicas de creatividad a través de tormenta de ideas, así como la observación personal de los investigadores. Me está hablando de técnicas y metodologías de trabajo que son típicas de las investigaciones cualitativas. ¿Está bien? A su vez, esto es una investigación, un estudio descriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Porque no se está haciendo otra cosa que describir esas percepciones, pero no se está buscando ninguna relación causa-efecto, no se está buscando la causa de esa percepción, simplemente se intenta describir cuál es la percepción del riesgo psicosocial. Esta investigación no es experimental, es observacional, no hay control de los factores que se estudian, no se someten los sujetos a un riesgo en particular para nada, simplemente se les pregunta, se les interroga sobre su percepción de riesgo, es una típica investigación observacional, es transversal porque no hay un estudio en el tiempo, no hay un estudio de evolución de ese riesgo en el tiempo, simplemente en un determinado momento es que se buscan esas percepciones, y es prospectivo porque de manera análoga a los ejemplos que hemos visto anteriormente, los datos se van recogiendo en la medida que sucede. ¿Está claro? O sea, hemos visto investigaciones cuantitativas, cualitativas, descriptivas, analíticas, observacionales, experimentales. He tratado con estos ejemplos de que lo vean todo. Ustedes tienen una presentación de PowerPoint en PDF que la tienen en su aula virtual, donde hay otros ejemplos. O sea, yo estoy haciendo este video un poco más corto, pero ustedes van a poder encontrar otros ejemplos en las carpetas de recursos de la. Un poquito para cerrar, entonces, ya vimos que los tipos de estudios arriba, los dos grandes paradigmas, son el enfoque cualitativo y cuantitativo, y que estos enfoques pueden ser descriptivos o analíticos en dependencia de la metodología que se emplee. Y que a su vez esos estudios analíticos o descriptivos pueden ser longitudinales o transversales, observacionales o experimentales, y retrospectivos o prospectivos.
sea, estos son elementos importantes. La idea es que practiquen, que revisen, que busquen literatura, que busquen trabajos de investigación y que logren identificar, eso es un objetivo esencial de esta asignatura, que usted logre identificar qué tipo de estudio en todas esas clasificaciones son. Insisto, como siempre, en que no dejen para el final el estudio, porque se va acumulando materia, que tengan muy buena suerte y nos veremos entonces en la próxima clase, donde vamos a estar comentando acerca de dos metodologías muy particulares y muy importantes en el área de ciencias de la salud, que son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. Entonces les reitero mi agradecimiento por la atención prestada y nos estamos viendo pronto.